Hoy nos acompaña la doctora Giselle. Ella es psiquiatra legal y forense. Va a hablar con nosotros sobre las conductas de esos dominicanos que lamentablemente están ahora mismo enfermos y que necesitan más apoyo del gobierno y de sus familiares. Bienvenida, doctora. Feliz de estar aquí, de compartir este tema tan bonito contigo y sobre todo, digo bonito porque cuando nosotros cuidamos de nuestra salud mental, entonces vemos los resultados, somos más funcionales, nos mantenemos más proactivos y productivos para nuestra sociedad, así que gracias por la invitación. Gracias a usted. ¿Sabe que queremos saber esas conductas que puede presentar una persona cuando tiene un problema grave de salud mental? Mira, cuando tú me dices un problema grave de salud mental, estamos hablando que probablemente ya este individuo es una persona crónica. No nos estamos refiriendo a ese inicio de esas conductas que deben ser nuestras alertas. Entonces, si ya esta persona está pasando por un periodo que a lo mejor fue diagnosticado o no ha sido diagnosticado, evidentemente vamos a tener muchos comportamientos erráticos. Dentro de ese comportamiento errático podemos observar, y sé que tú probablemente lo has visto en nuestras avenidas y calles de la República Dominicana, aquellas personas que incluso hablan solo. Eso que se llama soliloquio probablemente está reflejado en algún tipo de alucinación que pueda tener el individuo. Imaginemos que esta alucinación es de tipo comando y te está mandando a agredir a otra persona. La persona no es responsable porque obviamente está en un estado de psicosis. También podemos ver cuando ya se manifiestan muchas conductas violentas, que son agresivos, que no tienen ningún tipo de control y que obviamente esa persona no se explica. Esa agresividad que ha presentado no tiene una explicación de que me estoy defendiendo porque me agredieron, sino de que simplemente lo hace. También ya una persona, por ejemplo, que ha sido diagnosticada, que abandona la medicación, que no se da seguimiento, que no tiene una buena red de apoyo, una familia que entiende la condición y no pone esa medida de contingencia dentro del hogar, pues obviamente vamos a tener este tipo de resultados que lastimosamente son muy negativos, pero a pesar de todo ello hay que recordar que entre un 3 y un 6% de la población psiquiátrica se comporta de manera violenta, o sea que tiene que darse muchas condiciones para que podamos ver este fenómeno. Y aquí en República Dominicana, me imagino que los casos van en aumento por lo que vemos en las calles, cómo se está comportando el dominicano, por ejemplo, por un espacio en una bomba de combustible, una persona matar a otra por un parqueo, o sea, cosa que cuando usted la piensa, alguien tiene que por lo menos retroceder, entonces ambos generan ahí la violencia. Tiene que ver también cómo va el país, a veces los problemas agobian a las personas. Mira, no podemos decir, y siempre explico eso en respecto de la conducta, a veces las personas creen que determinar una causa por X resultado violento o un evento traumático, catastrófico, que lo hemos visto sobre todo en los últimos tiempos en la República Dominicana, tiene un solo factor, y eso es incierto. ¿Por qué? Y te explico. Tenemos que entender que la salud mental es un bienestar general. Y partiendo de la definición que nos da la Organización Mundial de la Salud, podemos evidenciar que no hemos tenido nuestros niveles óptimos en salud mental en la República Dominicana. Hay muchísimos factores que intervienen en este tipo de reacciones. Estamos condicionados a reaccionar, no a razonar antes del hecho. ¿Cuáles son las consecuencias que me va a traer esta discusión? ¿Qué pudiera pasar? Déjame protegerme. Y tampoco tenemos una cultura de prevención. Cuando tengo un conflicto, pienso en una solución más fácil que ir al psiquiatra. Sigue estando el estigma como uno de los factores también que intervienen en este tipo de proceso. O sea que fíjate que son muchas cosas que se dan. Conducta violenta, bueno, a la orden del día estamos ya pues viendo que se ha normalizado y se minimiza. Entonces esos factores hacen que la situación empeore, es cierto. Después del COVID tuvimos un aumento en las condiciones mentales, pero hay que hacer una separación. Cuando alguien tiene un trastorno mental o cuando hay un problema de conducta, que son dos cosas que no es lo mismo al final. Sí, que yo siempre digo que todo viene también de la base del hogar, porque muchas veces ahora los padres también le dejan todo a la escuela, a los hijos, pero ya luego cuando usted tiene una base sólida, usted sabe con quién usted se junta en la escuela, luego en la universidad, o sea, donde quiera que usted va midiendo, ¿verdad?
cómo se va a comportar, pero todo tiene esa base en el hogar que se ha descuidado. Mira, el sistema familiar tiene un gran deterioro. ¿Por qué digo que tiene un gran deterioro? Bueno, porque ya no existen los vínculos afectivos, ya no hay una responsabilidad donde a mí me importa lo que te sucede, yo te superviso y estoy dándote ese apoyo correspondiente o el pago de consecuencia por no hacer tal cosa. Lastimosamente, esta generación de padres dejan que sus hijos sean educados por un dispositivo móvil. El muchacho pasa más tiempo en el dispositivo que a lo mejor contándole al padre cómo le fue en la escuela. Y desconocemos las dificultades, si es un niño que ha tenido bullying, que no puede resolver una tarea porque viene con un problema de aprendizaje, o si no le cae tan bien a la maestra. No, cuando el niño viene con la mala nota, el padre va, tiene una conducta violenta y lo que hace es que desafía a los maestros y a la autoridad. Entonces al final ni siquiera la escuela los cría. Yo recuerdo que tiempos atrás, pongamos unos 15, 20 años, cuando un maestro regañaba a un alumno, sí, tenía otra consecuencia en casa. Y hay de ese muchachito que abriera la boca en contra de ese maestro. Entonces, fíjate cómo hemos dado un largo tiempo a una gran permisividad que simple y llanamente nos refleja hoy en día una cronicidad de la conducta. Así es. Y es lo que usted dice, ya en la parte de las enfermedades, ¿verdad?, mentales, porque son enfermos mentales, no es que quieren estar así, lo vemos en las calles. La familia en un momento ya llega a un punto que no puede sostenerlo. Me imagino también que por el costo de los medicamentos. Mira, hay que hacer una pequeña diferencia. Las personas que están en condición calle no necesariamente tienen una condición mental. Y eso es importante, porque una cosa es que usted no tenga sus necesidades básicas cubiertas y usted esté en la calle. Pero otra es que usted está en condición calle porque usted tiene una condición mental y su familia ya no lo quiso tener en la casa. La familia muchas veces no es por el costo. La familia tiene estigma. La familia prefiere que tengan una enfermedad grave, orgánica, a tener una condición mental. Entonces, fíjate que, como yo siempre digo, el estigma siempre va a ser el primer parámetro para nosotros medir la condición de X o Y persona. Y ciertamente, el Estado tiene una responsabilidad, porque se supone que tenemos derecho a una vivienda, tenemos derecho a una alimentación, a una educación, y obviamente ese tipo de necesidades, al no estar cubiertas, pues obviamente eso también exacerba cualquier condición emocional que yo pueda tener. Y la mayoría de los casos, por ejemplo, de esas enfermedades, ¿se pueden prevenir a tiempo? Mira, todo es prevenible, siempre y cuando tú cuides tu salud mental. Obviamente sabemos que hay muchas de estas enfermedades que tienen un arraigo biológico. Otras se dan por ciertos estímulos que puede recibir nuestro cerebro. Por ejemplo, si yo estoy pasando una situación de duelo por una pérdida de una propiedad, porque me despidieron del trabajo o porque perdí un familiar, obviamente voy a tener síntomas emocionales que puede que no me desarrollen una patología, sino que están ahí presentes porque tengo una razón. Ahora bien, si hay algo en mi cerebro que me predispone o tengo alguna carga genética, una herencia, algo que viene desde la familia, pues obviamente voy a desarrollar una patología. Entonces ahí nosotros vemos cómo hay un componente que es genético y otro ambiental, que obviamente son muy importantes, aunado, y eso no puedo dejar de decirlo porque en la República Dominicana hay un alto consumo de sustancias no lícitas, y obviamente esto también hace que ese cerebro, como yo le llamo, se recable. Y todo entonces comienza a tener un gran desorden y ahí obviamente se potencia cualquier cosa que tengamos en nuestro cerebro. Un cortocircuito ahí. Mire, doctora, y hablando... Chipiamos en buen dominicano. Sí. Sí, porque eso la gente no entiende. Es bueno que todos los que nos escuchen también, que muchos jóvenes ven el programa a sus padres. O sea, el consumo de las drogas acaba siempre mal. Pero fíjate que le quieren poner ese romanticismo de ciertas sustancias que te ayudan para mantenerte activo, que te regulan tal cosa, y seguimos viviendo en el mismo engaño. Porque el uso, por ejemplo, de la marihuana, que es una de las más comunes y sobre todo con la que regularmente se inician los jovencitos para probar y todo lo demás, 1 de cada 10 termina con un trastorno psicótico, pierde la noción y al final también pues afectan la cognición, ese proceso de pensamiento. Entonces yo me pregunto, si yo no puedo decirle a mi cerebro, mira, de este lado no consuma, que me puede hacer mucho daño, mejor consume de este lado. Ni ustedes ni yo, ni ella, ni nadie de los que estamos aquí tiene ese control. Entonces, ¿para qué pruebo? Y también el daño que le hace al corazón, a los pulmones. O sea, es todo un sistema que va en decadencia cuando esto sucede. Totalmente. Aparte de que entonces luego viene lo que son los robos, la agresividad. ¿Y cómo termina? Las conductas delictivas. Lo podemos ver. Por eso yo creo mucho también en la prevención.
que no sé si actualmente usted conoce, si hay programas de prevención, que no veo campaña en las redes sociales. Mira, es como un tema neurálgico para mí, porque yo creo que las pocas personas que hacemos prevención no nos hacemos virales, porque eso no gusta. Lo que gusta es que yo te diga que todo está mal y que todo es catastrófico y que nos está llevando quien nos trajo. Y la realidad es que de manera cotidiana no vemos a nadie cuidar su salud mental. O sea, vamos al gimnasio, por ponerte un ejemplo, porque quiero romperle los ojos a fulana o a fulanito. No voy porque el ejercicio hace bien a mi salud. Y cuando yo hago 40 minutos de ejercicio, yo no estoy pensando que la serotonina, que es una de las un neurotransmisor que me mantiene mayor equilibrio en mis emociones, lo voy a desarrollar. No, yo no estoy pensando eso. Yo estoy pensando que tengo que darle durísimo. Y entonces, fíjate cómo vamos desvirtuando el uso de las cosas para nuestra propia salud. Y sin salud mental no tenemos salud de ningún tipo. Así es. Y cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la esquizofrenia, normalmente, ¿cuál es la conducta que presenta? Y también queremos saber si es hereditaria. Mira, la esquizofrenia pertenece a los trastornos psicóticos. Y obviamente, cuando hablamos de eso, hay que tener criterios para poder hacer el diagnóstico. O sea, no una persona porque salga de la realidad o esté oyendo voces, tiene esquizofrenia. No. Hay una serie de características que se dan en esta patología y una de las principales que nosotros podemos evidenciar es que este individuo tiene alterado su proceso del pensamiento. No está pensando como tú y como yo de una manera lógica. Un pensamiento concreto, pues obviamente también alterado. Podemos tener una forma muy particular. Incluso a veces a esas personas se le dicen, este como que es raro, porque sentimos como esa parte donde no conecta sus ideas y qué es lo que me está hablando. En muchas ocasiones también podemos ver que este tipo de personas, pues obviamente también tiene alucinaciones de cualquier tipo, auditivas, visuales, táctiles, todo lo que son nuestros sentidos se ven alterados. Entonces, fíjate que para poder cumplir los criterios diagnósticos hasta se estima un tiempo para ello. Luego de 6 meses de presentar de manera continua esta sintomatología, bueno, pues podemos ir descartando todas las demás, que no sea porque usó alguna sustancia, que no sea porque tuvo en algún momento una desconexión o otra causa que no sea per se la misma enfermedad, pues podemos ver cómo se desarrolla. O sea que necesitamos criterios para poder decir que alguien tiene una esquizofrenia. Y, un ejemplo, según un criterio, ¿cuáles son los problemas mentales que más abundan en la República Dominicana? Porque sabemos que hay diferentes. Mira, en la República Dominicana nosotros estamos viendo muchas alteraciones del patrón del sueño que se han transformado en trastornos del sueño. También estamos viendo mucha ansiedad, muchos trastornos de ansiedad generalizada que se pueden manifestar con ataques de pánico, con fobias y mucha depresión. Son de las cosas que nosotros más común vemos en la República Dominicana. ¿Cuál es el papel que juega la evaluación psiquiátrica ya en un proceso judicial? Porque sabemos también que es muy importante, ¿verdad? Y más ya en los temas de penal, cuando hay muertes. Mira, es muy interesante tu pregunta, pero la realidad es que no es un informe psiquiátrico. Es un informe pericial psiquiátrico forense, tiene apellido. ¿Y por qué tiene apellido? Porque el forense es el especialista que trata esa condición mental que tiene un conflicto con la ley. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre el clínico? Bueno, el clínico es el que pasa la mano, el clínico es el que te pone el tratamiento en el consultorio y te dice todo va a estar bien, vamos a mejorar, vamos a tomar estas medidas. Pero cuando tenemos un caso donde alguien comete un crimen basado en una supuesta condición mental, mira la diferencia como hablo. Ay, sí. Puede venir diagnosticado, pero yo necesito saber si en ese momento del evento, porque yo me debo al sistema de justicia, y mi informe pericial debe ser objetivo, no sensible, que son dos cosas muy diferentes y a veces la gente lo confunde. Nosotros tenemos que descartar primeramente si hay una simulación, si no hay un acto criminal, eso es lo que nos corresponde. Entonces ahí podemos derivar y hacer un informe y decir si la persona tenía sus competencias volitivas o cognitivas adecuadas para la comisión del hecho. También tenemos que hablar de lo que es su capacidad civil y penal, si entiende perfectamente el proceso en el cual está involucrado, si sabe que tiene una consecuencia a causa de esa acción. O sea, esas son de las cosas que prácticamente evalúa la psiquiatría forense. Sí, porque lo que usted dice, he visto en los últimos casos que dicen, no, porque una voz me dijo mátala. Bueno, la realidad es que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, hay dos cosas que yo destaco.
los agresores sexuales y los homicidas. Ninguno de ellos quieren que se le quite la libertad. Entonces, ¿cuáles casos tú crees que son los que más fingen o simulan algún trastorno mental? Claro. Pero obviamente no pueden superar el conocimiento del profesional especializado en psicopatología forense. Por lo tanto, por más que finjan, van a llegar algunas técnicas y herramientas en el interrogatorio, que es la forma de hacer las preguntas. Hay técnicas específicas para esto, hay que estar entrenado. Ciertas pruebas que se pueden pasar, que tiene que ver con test, con escalas, y todo eso de manera armónica se hace un análisis conductual y el resultado unido a ese nexo causal, o sea, a esa acción del delito que se infringió la norma, entonces nosotros damos ese dictamen y ya el juez pues el que dirá si es imputable o inimputable. Sí. Y ya cuando sucede, por ejemplo, una amenaza verbal, o sea, casi siempre es como una alerta de que puede suceder algo cuando una persona ya amenaza a otra, sea un hombre, una mujer, un vecino, es porque ya lo está pensando y puede cometer el hecho. Frecuentemente sí. Siempre hay que tomar en cuenta las amenazas. Yo, por ejemplo, me voy a referir en este caso al suicidio. Cuando una persona piensa, hace un gesto suicida, o tiene una planificación de cómo quitarse la vida, o lo está diciendo, son alertas. Y como yo siempre le digo a la gente, usted no es psiquiatra para hacer esa contención. Inmediatamente un familiar suyo esté dando este tipo de señales, entonces usted debe acudir al profesional para que el profesional entonces tome conducta. Si estoy diciendo que te voy a agredir, que te voy a quitar la vida y usted no tiene esa medida de contención porque no la tiene dentro de su hogar, no tiene las herramientas y aún teniéndole es una persona que puede salirse de control o ha dado ya indicio de que lo ha hecho salirse de control, usted tiene que llamar a las autoridades, no esperar que obviamente tenga un desenlace fatal y ahí entonces tengamos la consecuencia a nivel personal, familiar y social, porque todo lo que es familiar impacta a la sociedad. Claro, eso es lamentable cuando vemos los casos de las mujeres, que ya los hombres le han dicho, bueno, que la va a matar, que va a matar a los hijos, y terminan realmente cometiendo el hecho, muchas veces por celo, porque no quieren estar juntos, porque tienen algún problema. Entonces es importante un mensaje para esas mujeres que pasan por esta realidad y que también va de la mano con las autoridades, que a veces en un momento no actúan y ellas mismas tienen entonces que ir a llevar una citación al agresor. Mira, ahí es importante sobre todo porque el sistema a veces creo que estamos un poquito flojos en lo que es esa evaluación que se le hace a la víctima. Un factor de riesgo para una víctima no es que usted le pregunte, ¿y tú le tienes miedo? ¿Y te puede hacer daño? ¿Y tú crees que puede conseguir un arma? La respuesta es positiva a eso. Eso termina siendo un sesgo enorme a la hora de tú validar un real riesgo en una supuesta víctima. ¿Por qué digo supuesta? Porque primero hay una investigación. Ya se hizo la investigación y ya damos al traste con la veracidad de lo que la mujer está informando. Entonces también tenemos que recordar que ella va a presentar una indefensión. Las mujeres que han sido víctimas de violencia o de algún tipo de maltrato dentro de su sistema de hogar ya no se saben defender. Y si logró llegar a una fiscalía, entonces necesitamos tener profesionales competentes que den al traste con qué conducta esperar incluso de esa mujer que está siendo víctima o de ese sistema familiar. Entonces a mí me resulta a veces muy incoherente, incongruente, que me llega alguien que está evidentemente maltratada con una fisionomía que lo muestra, y entonces yo te doy la hojita para que tú se la lleves. O sea, todavía ese tipo de cosas suceden en la República Dominicana en pleno siglo XXI. Entonces, eso es importante. Otra cosa que voy a aprovechar en tu espacio es que siempre hablamos de femicidio, femicidio, femicidio. Señores, vamos a empezar a utilizar las palabras como corresponden. Aquí nadie ha matado a nadie por el hecho de ser mujer. Aquí hay un resultado de una violencia intrafamiliar, una violencia de género que se destaca, porque se ve mayor en mujeres, pero también los hombres son maltratados en muchas ocasiones y no son objeto de burla. No lo hablan, claro. Entonces, a veces como contradictorio queremos ser buenos, pero yo prefiero ser justa que buena. Así es, porque muchas veces entonces caen en lo que viene siendo, ¿cómo que su mujer? Y eso lo pueden ver, me imagino, desde la policía. ¿Cómo que su mujer le dio golpe y usted viene aquí? O sea, pues usted no tiene pantalones. Entonces no es solamente eso, hay que ver la condición en el momento. Y muchos casos que se dan con mujeres que he escuchado últimamente también, que ya luego de que apresan a la persona, ellas van a hablar para que lo suelten. Pero no una, dos ni tres veces. O sea, pero fíjate que ahí es donde el órgano persecutor, que es el Ministerio Público, tiene que hacer su intervención, porque te hablaba de ese síntoma que es la indefensión. No tienen la capacidad.
Cuando tú has sido muy maltratado durante mucho tiempo, la mujer puede desarrollar lo que es un trastorno de estrés postraumático complejo, con ese apellido. Y ese apellido me está diciendo que hay un daño inminente a nivel emocional donde esa mujer no tiene la capacidad. Entonces tengo que defenderte por encima de ti, porque la integridad física es un bien jurídico que hay que proteger. Entonces es muy penoso que desestima o llegamos a acuerdo y después tenemos el desenlace fatal y un nuevo número para los periódicos y titulares de nuestras redes sociales. Y que también muchas veces se quedan en el mismo entorno donde vive, que ya el agresor sabe que esa es su casa, que su mamá está allá. O sea, que tienen que existir, como en Conani, lugares específicos que puedan trasladar a esa mujer fuera de la zona. Sí existen. La República Dominicana tiene lugares de acogida. Okay. El problema es que cuando tú le dices que van a ir a un lugar de acogida, que nadie va a saber dónde están, que tienen que dejar su trabajo, entonces ahí dicen, no puedo porque yo dependo de él. Entonces fíjate cómo a veces las mismas necesidades básicas preferimos seguir perdiendo nuestra salud mental, nuestra salud física y nuestra salud de manera general y a veces hasta nuestros hijos obviamente afectados en este sistema disfuncional y altamente tóxico y agresivo y preferimos eso antes de acogernos a lo que nos están ofreciendo. Muchas veces también he escuchado, ¿verdad?, que el entorno motiva, ¿verdad?, y puede transformar, al igual también que la música. Vemos mucha violencia, drogas en la misma música y decimos, ven acá, pero ¿por qué no se está regulando esto? ¿Qué tanto daño hace? Hace mucho, porque recuerda que nosotros somos el producto de lo que aprendemos y practicamos. Y cuando yo estoy cantando una canción que dice que yo no sirvo como mujer, que yo soy una vagamunda y que a cualquiera que llegue, pues yo se lo entrego, ya yo estoy etiquetándome y me estoy condicionando a. Y de la misma forma voy a actuar, son aprendizajes. Entonces, cuando nosotros vemos esta sociedad el día de hoy, lo único que yo te puedo decir es que es un reflejo de un tiempo prolongado expuestos a todas estas depravaciones, a este Sodoma y Gomorra, aunque duela lo que acabo de decir, y que ya se ha normalizado. Aquí es normal ver violencia y no hacer nada. Aquí es normal ver una persona que se está por quitar la vida y coge el celular para grabarlo, para tenerlo view y like. Y hemos perdido esa capacidad de asombro, pero sobre todo ese cero empatía. Yo no sé si vamos a tener que poner ahora una patología que se llame anempático o alguna otra patología que no sé, que diga no me importa. Porque ya no tenemos ningún tipo de vínculo. Realmente no me importa tu vida, no te importa la mía y cada quien lo único que quiere exhibir es que tú sepas que tengo más que tú, que soy más que tú y que tengo más view y like y seguidores que tú. Usted que conoce la conducta, ¿sabe? Muchas veces me pregunto, bueno, ¿cómo es posible que estamos viviendo un tiempo muy difícil? Lo vemos también en todo el sentido de la palabra, pero también con los limpiavidrios en las calles, cómo las autoridades todavía no toman una decisión de poder intervenir, están esperando más muertes, porque vemos mucha violencia y eso también se sale de control porque esos jóvenes tienen una patología. Mira, es que ese es el problema, no podemos patologizar todo lo que vemos. Patología tienen aquellos que cumplen con los criterios diagnósticos para un trastorno mental. Pero si usted comienza a tirar piedra en la calle, nosotros queremos explicar todo a través de la psiquiatría, no, que tiene un problema mental. No, señores, la gente con maldad existe, los psicópatas existen, las personas con conductas desviadas existen y esos son los que deben estar detrás las rejas. Entonces ahí hay una gran diferencia. Hay una persona que sabe que no debe tirar piedra y aún así lo hace. Sí. Entonces tú estás infringiendo una norma y eso ya es un criterio para comenzar a ver que tu conducta es antisocial y ver a qué nivel llega, si llega a un grado de psicopatía que es aún mayor, porque yo hago lo que yo quiera cuando yo quiera. No, toda sociedad se rige por normas. Pero nosotros estamos viviendo prácticamente en muchas áreas un desorden social, lo que es una anomia. Entonces es muy sorprendente que nos sigamos ocupando de cosas tan frívolas y no prestándole atención a lo que tenemos, que lo estamos viendo día a día. Yo en esta semana, hace poquito, subí una entrevista que me hizo
bueno, probablemente le conoce, Yulisa Céspedes, una periodista. Sí, excelente. Y ella me hizo una entrevista y me preguntaba que qué yo creía de la próxima pandemia que tendríamos después del COVID en la República Dominicana. Esa entrevista fue en el 2021. Y yo le dije, bueno, la próxima que tendremos es de salud mental. Eventos violentos, donde se incluyen homicidios, agresiones fuertes a los otros seres humanos. Vamos a ver suicidios si no tomamos carta y control ahora, señores, y estamos en el 25 y eso es lo que estamos viendo. ¿Por qué razón si el experto y los expertos de esa materia lo advirtieron? Entonces ahora quiero que llenemos la ciudad de psiquiatras, la familia que tenga un psiquiatra, que el psiquiatra trate en los supermercados. No, señores, no. Cuando está la enfermedad, hay que dar tratamiento, pero necesitamos una cultura de prevención. Claro. Reconocer que mi día a día no es sano para mí y que me está llevando un deterioro, que si yo no estoy durmiendo bien, mejor voy al psiquiatra ahora antes de esperar perder la razón, porque empecé sin dormir. Si mi ánimo está bajito, ay, se quitó la vida, pero usted estaba viendo que todos los días se deterioraba. Entonces hay que desbaratar, hay que destrozar literalmente la estigma contra la salud mental. Y entender que eso es vital. Cuando usted no tiene esto bien puesto, su cuerpo entero está mal. No, y eso es lo que digo, todo lo que indica ese problema a tiempo. Si se puede prevenir, ¿por qué lamentar luego? ¿Por qué no le dan el apoyo a la familia que lo necesita? ¿Y por qué no se construyen centros para dar seguimiento y que también la salud sea verdad para todos? Porque creo que no lo cubre el SENASA. La parte ya psiquiátrica. Mira, hay tenemos algunas ARS, pero es muy mínimo lo que cubre. Y sí, SENASA es uno de los que cubre salud mental, pero aún así necesita una serie de requisitos y de muchísimas cosas. Entonces, las ARS necesitan tomar el cerebro como también parte del cuerpo. Claro. No entiendo por qué sí el corazón, por qué sí el hígado, por qué sí el riñón. Pero el cerebro domina todos los demás. Claro. Entonces hay que tenerlo en cuenta. El cerebro es un órgano y también se enferma. Y es muy penoso que yo antes decía, le robé una frase a uno de los presidentes que pasó en la Sociedad Dominicana de Psiquiatría que decía que esta era la cenicienta de la salud. La salud mental, la cenicienta de la salud. Y yo digo, bueno, tú dices que la cenicienta, a lo mejor era el ratoncito de la cenicienta, porque hemos llegado a niveles donde todo el mundo habla muchas cosas y se dice, sí, la salud mental está de tal forma, estamos haciendo, miren, hagan lo que ya está escrito hace rato. Claro. Y comencemos a ejecutar, porque cada vez que hay una posición nueva, donde llega una persona nueva, hay que hacer un levantamiento, hay que hacer... No, se supone que hay una continuidad de los procesos y tener gente competente en cada caso. Claro. Darle el valor al profesional que te dice lo que está pasando, que es el que conoce la problemática y el que quiere una solución. Mira, la gente dice, la salud mental es cara. Sí, pero tú vas al salón y gastas 4 y 5 mil pesos. Tú prefieres tomar un préstamo para hacerte una cirugía plástica y tú tienes un techo de zinc. Así es. Pero tú no prefieres cuidar de tu cabeza. Entonces, es como ilógico. El psiquiatra también es un ser humano. El psiquiatra, al igual que ustedes, come, va al baño, necesita dormir, tiene familia. Entonces, si la cosa es tan cara para ti, para el psiquiatra también. Pero también el psiquiatra estudió para eso, se preparó para eso. Claro. Entonces, eso es un poco cuesta arriba. Tú querer que el psiquiatra asuma la responsabilidad que es individual. La salud mental, primeramente, es individual. Cada uno de nosotros es responsable de cuidar su salud mental. Si usted sabe que el cigarrillo le hace daño, pero usted sigue fumando, entonces no te queje cuando tenga cáncer. Así ¿me entendiste? Claro. Entonces, eso yo creo que es un problema de concientización, de prioridades en nuestra vida, que obviamente lo único que me importa, vuelvo y te digo, es que salga bien en las redes sociales. Claro. Doctora, queremos un mensaje final para todos los que nos ven, para la familia, para el pueblo dominicano. Usted como una experta en la materia. Mira, hágale caso al psiquiatra si usted llega a ir a la consulta. Si el psiquiatra le dice que usted tiene que tomarse la medicación, tómela. Tenga recelo con eso. Llame, moleste a su psiquiatra y dígale, mira, me siento de tal y tal forma, para que te diga, ven, que te voy a ayudar. Si usted necesita un acompañamiento, también hay psicólogos que lo hacen. Que no le dé pena, que pena le dé que usted esté deteriorándose y pueda llegar un momento donde no se recupere. Asista al psiquiatra. Es un mito decir
que la consulta es cara, cuando todos nuestros hospitales tienen de manera gratuita, cuando usted no tiene seguro, brindarle el servicio. Entonces yo quiero que eso quede claro. Sí hay servicio de psiquiatría, pero yo necesito que tú acudas, no puedo tocarte a la puerta porque no me corresponde. Y también dejar ese mensaje, ¿verdad?, para los compañeros de trabajo, para la familia, si ven en algún momento una conducta, darle el seguimiento porque mucha gente no minimice. Dice, no, que no está loco, no es que esté loco, es un seguimiento, Prevención. ¿verdad? La prevención del quien sabe que le puede ayudar porque luego con los años se va a empeorar. Que no tome a la ligera esas amenazas de que siempre dice que me va a matar, siempre dice que me va a dar un golpe. O siempre dice que se va a quitar la vida. Señores, eso no es un relajo. Y si está relajando con eso, te está indicando que tiene un problema emocional independientemente, ya sea manipulación, ya sea lo que sea, pero deja que sea el profesional que decide esa parte de la conducta. Dejarse guiar. La gente no se deja guiar. Es incierto que usted se hace adicto a los medicamentos de nosotros, eso no es verdad, usted no se hace adicto a lo del cardiólogo, ni a los renales. Entonces venga a consulta, despójese de su creencia, pregunte, investigue con el profesional competente y yo estoy segura que podemos mejorar. Así es, sigan a la doctora en sus redes sociales, Giselle Gómez, vamos a poner estos cortes y su página también para que la puedan seguirlo, puede decir si tiene algún contacto de consulta. Sí, el 849-282-2025, les respondo por ahí y también me pueden seguir en Forense Psychiatry. Excelente, entonces a todos ustedes compartan esta importante información con sus familiares y amigos y es bueno que sepan que hay que seguir a tiempo los consejos de los profesionales que saben y al gobierno también que tomen las pautas y que escuchen a los médicos que son muy buenos, los que tenemos en la República Dominicana. Excelentes. Que escuchen sus consejos porque luego la realidad la vemos en el sistema penitenciario, que ya está colapsado. Muchas gracias, doctora, y a ustedes gracias por asistir y por estar pendientes de Trúcamelo.